¿Cómo se dice lunes en portugués? Segunda-feira. Ahí está. Nuestro portugués quizás no es muy bueno, pero segunda se dice día lunes. Y si segunda es lunes, ¿cuál sería primera? Domingo, es lógico. Ahora, ¿cómo se dice viernes en portugués? Sexta-feira. Sí. Ahora, si sexta es viernes, ¿cuál sería séptima? Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Reconquista 1220 AM, son las 15:04 minutos y nos acompaña también con nosotros nuestro amigo Héctor, así que bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Pastor, por la bienvenida y bueno, bendiciones para todos los que están escuchando. Hoy tenemos un programa que, al igual que todos, que fueron quizás, como diría yo, sumamente interesante, pero este de forma particular lo es porque vamos a hablar de un tema que, insisto, voy a ser sincero, me pone nervioso hablar de este tema porque es un tema que quizás muchos estaban esperando y vamos a tratar de presentarlo lo mejor que podamos a pesar de nosotros. Es un tema que genera mucha polémica, mucha discusión, no solo aquí quizás en la ciudad de Rivera, sino en el mundo entero, para lo cual sería bueno, antes de presentarlo, poder hacer una oración a Dios suplicándole que nos bendiga en este tema. Así que, ¿qué te parece, Héctor, si podemos orar? ¿Cómo no? Amado Padre que estás en los cielos, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra con miles de personas que nos están escuchando en este momento. Te pido que bendigas a ellas, bendigas a nosotros y que nos puedas dar la comprensión correcta de tu palabra y la fuerza de voluntad para ponerla en práctica. Pido perdón por nuestros pecados y te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nosotros el otro día, bueno, desde hace unos días, hemos venido hablando sobre lo que enseña la Biblia acerca de los 10 mandamientos. Ahora voy a empezar con alguna serie de preguntas. ¿Quiénes están de acuerdo con lo siguiente? Por ejemplo, ¿estás de acuerdo tú, Héctor, en que no tenemos que tener dioses ajenos delante de Dios? Estoy de acuerdo. Bien, ese es el primer mandamiento. ¿Estamos de acuerdo en que no tenemos que tener imágenes ni adorarlas de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni hay que adorar imágenes? Con ese también estoy de acuerdo. Bien, tercer mandamiento. ¿Estamos de acuerdo en que el nombre de Dios no hay que tomarlo en vano? Con ese también. Con ese también. Evidentemente, yo creo que voy a enumerar todos los mandamientos y van a ver que se cae de maduro. Es lógico que uno va a estar de acuerdo con estas cosas. Ustedes, amigos que nos escuchan, es lógico que están de acuerdo en que no hay que tener dioses ajenos. Asumo yo que estarán de acuerdo. Si no están, bueno, eso es otro tema. Pero yo les digo lo que enseña la Biblia. Ahora, no tenemos que adorar imágenes tampoco, no tenemos que tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Y ahora yo voy a mencionar el cuarto mandamiento. No. Vamos a dejarlo para el final, a propósito del cuarto mandamiento, así que voy a saltearme al quinto mandamiento. Luego voy a mencionar el cuarto. Quinto mandamiento. ¿Estamos de acuerdo en que tenemos que honrar a nuestro padre y madre? Evidentemente que sí. Ese es el quinto mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento. No matarás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que sí. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Nuevamente pregunto, ¿estamos de acuerdo con esto? Evidentemente que sí. Octavo mandamiento. No hurtarás o no robarás, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente que sí. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás, no dirás algo que no es verdad. Evidentemente que es lógico pensar que una persona coherente va a decir, sí, obviamente, estoy de acuerdo con esto. Décimo mandamiento, voy a resumirlo, dice, no codiciarás. Es un poquito más extenso, pero habla sobre el no codiciar. Evidentemente, estos mandamientos nos cuidan, se preocupan por nosotros. Dios a través de su ley se preocupa por nosotros. Ahora, yo acabo de nombrar a propósito 9 mandamientos. Yo a propósito dejé el cuarto para el final. Pero los mandamientos dice la Biblia que son 10. Yo no nombré uno a propósito. Ahora, si ustedes se preguntan por qué yo hice esto, bueno, porque si bien es cierto, los mandamientos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, son 10, la mayor parte de los cristianos están de acuerdo con solamente 8 o a lo sumo máximo con 9. Uno de los mandamientos con los que muchos cristianos no están de acuerdo es el con el que dice que no hay que adorar imágenes. Muchos cristianos dicen, no, hay que adorar imágenes. O sea, hay que adorar imágenes, dicen muchos. La Biblia dice que no hay que hacerlo. Pero hay especialmente un mandamiento
con el que no están de acuerdo prácticamente la mayoría en obedecer este mandamiento, siendo que este mandamiento aparece en la ley de Dios. Muchos cristianos, quiero decir, no adoran imágenes, y porque saben que Dios prohíbe adorar imágenes. Y cuando uno les pregunta, ¿dónde dice la Biblia que no hay que adorar imágenes? ¿Sabes lo primero que dicen, Héctor? Bueno, esto me lo dicen a mí y está bien. Lo primero que te citan es el Antiguo Testamento, especialmente el segundo mandamiento de la ley de Dios que dice que no hay que adorar imágenes. Sin embargo, hay un mandamiento que la mayoría de los cristianos, que dicen basarse en la Biblia, lamentablemente no lo obedecen de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Acuérdense, amigos, que estamos aquí, yo estoy aquí, Héctor está aquí, estamos aquí para enseñar la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que dicen las personas. Y comparamos lo que dice la Biblia con lo que dicen las personas. En este caso, ese mandamiento que lamentablemente ha generado mucha polémica y que la mayoría de los cristianos no obedecen, a pesar de que sí obedecen el segundo, que es no adorar imágenes, ese mandamiento que no se suele obedecer, insisto, por la mayoría de los cristianos, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que esa ley hemos visto es la ley moral de Dios. Ese cuarto mandamiento lo vamos a leer ahora y vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de esto. Así que voy a leer el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, ahí quedó claro lo siguiente. Voy a enumerar algunos puntitos que aparecen en el versículo que están muy claros. Primero, dice la Biblia que Dios creó el mundo ¿en cuántos días? En 6 días. 6 días. Y en el séptimo día reposó, o sea, cesó de crear, dejó de crear. Ahora, siendo que Él reposó en ese día, que es el séptimo, nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Ese día se menciona en la Biblia, especialmente en la traducción o versión Reina Valera del 60, con el nombre de Día de Reposo. Así es como aparece en mi Biblia, yo tengo la versión de Reina Valera del 60. Ahora, ese día de reposo, de acuerdo a la Biblia, lo eligió Dios, no lo eligió el ser humano. Así como Dios había elegido de todos los árboles del huerto, el que estaba en el medio dijo, ese no es para comer, de ese árbol no es para comer, ni tú ni Eva van a comer, cuando Dios le dijo a Adán. De la misma forma, Dios puso un día y dijo, este día. Y Dios eligió, de acuerdo a lo que vimos en la Biblia, el séptimo día. No eligió el sexto, no eligió el quinto, ni el cuarto, ni el primero, sino, dice la Biblia, el séptimo. Ahora, se ha generado un conflicto muy grande alrededor de este mandamiento y se ha querido generar a propósito confusión. Luego, más adelante yo voy a explicar por qué. Quizás no es este programa por un tema de tiempo, pero se ha generado confusión donde Dios dejó mucha claridad. En la mente de las personas pueden evidentemente surgir varias preguntas con respecto a este mandamiento que vamos a tratar de responderlas hoy bíblicamente, y hay algunas preguntas que vamos a tener que dejarla para los siguientes programas. Algunas de estas preguntas pueden ser: ¿qué es el día de reposo? Porque la Biblia habla del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Siguiente pregunta podría ser: ¿cuál es el día de reposo? O sea, ¿cuál de los días de la semana es el día de reposo? Otra pregunta puede ser: los 6 días que aparecen en el relato de Génesis, más el día de reposo, que en total son 7, ¿fueron días literales o es una alusión a que pasaron miles o quizás millones de años entre un día y el otro? Otra pregunta puede ser: cuando la Biblia dice que Dios reposó, ¿significa que se quedó quieto, se echó a dormir quizás? ¿O se refiere a otra cosa? ¿Qué es este reposar al que menciona la Biblia? Y otra pregunta que evidentemente puede surgir, aparte de otras que yo voy a mencionar ahora luego: ¿qué debemos hacer en el día de reposo? Ahora, para continuar, yo quiero aclarar algunas cosas que hemos visto los otros días. Todos los mandamientos son importantes, eso es lo que dice la Biblia, pero evidentemente este mandamiento es un tanto especial. ¿Por qué? Porque es sobre el único mandamiento, amigos míos, que se ha generado mucha polémica alrededor, pues la mayor parte del mundo no quiere obedecerlo. Fíjense que de prácticamente todos los mandamientos, el mundo no tiene mayores problemas, y los hemos leído: no matarás, no adulterarás. Todos estos mandamientos, el mundo no tiene problemas en aceptarlos y aplicarlos en su vida. Sin embargo, este mandamiento no es aceptado de la misma forma que el resto, y realmente, más que no ser aceptado, es rechazado prácticamente por completo.
Por otro lado, debemos recordar que la Biblia dice que el enemigo de Dios, que es el diablo, y esto está en Juan 10:10, comparado a un ladrón, dice la Biblia, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En cambio, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el diablo, evidentemente al enemigo de Dios, al diablo le enfada ver a los hijos e hijas de Dios adorando al verdadero Dios. Satanás mismo le pidió incluso a Jesús que se arrodillara delante de él y lo adorara. Qué descaro totalmente, ¿verdad? Pedirle a Dios que se arrodille delante de uno para que Dios lo adore. Lo mismo, ahora, el enemigo de Dios le pide al ser humano, pero lo hace de una forma tan sutil, sin que nadie lo perciba, que lamentablemente muchos caen en esa trampa, en ese engaño que la Biblia dice que claramente él es el príncipe de mentira. Y al hacer eso, el mundo entero lamentablemente cae en este engaño, y si la persona no presta atención a lo que dice la Biblia, lamentablemente puede caer en esa trampa del enemigo. Entonces vamos a analizar entonces lo que enseña la Biblia acerca del cuarto mandamiento. En primer lugar, quiero leer un texto que aparece en Santiago capítulo 2, versículo 10, que lo hemos mencionado el otro día, donde dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice la Biblia. Ahora, ¿cuántos mandamientos de la ley dice la Biblia que yo tengo que guardar? 10. 10. Ahora, no son ni 8 ni 9, son 10. Ahora, de acuerdo al texto, lo que acabamos de leer, ¿qué pasa si yo incumplo alguno de estos 10 mandamientos? ¿Qué pasa si yo cumplo 9 y no cumplo 1? Dice la Biblia que me hago culpable de todos. O sea, en este contexto, para Dios, 10 menos 1 no es igual a 9. Para Dios no está bien. 10 menos 1 es igual a 0, porque es como que si yo hubiese incumplido todos por el simple hecho de incumplir uno solo. Esto es lógico, esto es lo que dice la Biblia. ¿Se comprende bien esto? Sí. Bien, entonces está claro que todos los mandamientos deben obedecerse, yo debo obedecerlos, lo cual en la Biblia se menciona como guardarlos, no solo 9 sino 10. Hemos visto, además, y quiero poner esto en contexto, ya en varios programas anteriores, que la ley de Dios, la ley moral de Dios, es eterna. La ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios, a diferencia del resto de la Biblia, salvo un par de casos que ya vimos en los programas anteriores. Por otro lado, la ley de Dios fue escrita sobre la piedra, como símbolo de perpetuidad o de eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesús dijo incluso que Él no vino para invalidar la ley de Dios, sino a cumplir. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde de la ley pasará mientras existan el cielo y la tierra. Y sabemos que el cielo y la tierra existirán siempre. Eso es lo que enseña la Biblia. Dijo, además Jesús, que es más fácil incluso con respecto al cielo y la tierra, que dejen de existir el cielo y la tierra, que se cambie algo de la ley. Por otro lado, hemos visto también que hay una diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral de Dios es eterna y existe desde antes de que existiera el pecado. Y es justamente por causa de la ley moral que se sabe qué es pecado y qué no lo es. Y lógicamente era necesario que esa ley existiera antes de que existiera el pecado para advertir, proteger, cuidar a los hijos de Dios de que no hicieran cosas malas. O sea, Dios cuidaba a través de la ley a sus criaturas inteligentes de no transgredir los límites creados por Dios para proteger a sus hijos. En este caso, para proteger al ser humano y que el ser humano lógicamente pueda vivir con la verdadera libertad que Dios le ofrecía y que nos ofrece hoy y no con el libertinaje que el enemigo de Dios quería. En cambio, de acuerdo a lo que hemos visto, la ley ceremonial, si bien la ley de Dios es eterna, la ley ceremonial no es eterna. La ley ceremonial fue introducida, como vimos el otro día, como un plan B, por haberse transgredido la ley moral y para salvar al ser humano de la muerte eterna. En esa ley ceremonial, el centro eran los sacrificios. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Y qué representaban esos sacrificios? Representaban al verdadero Cordero de Dios que tenía que ser ofrecido para salvar al ser humano, y estamos hablando aquí de Cristo Jesús. Esa ley se cumplió con Jesús, esa ley ceremonial, y dejó de estar vigente a partir de que Jesús murió en la cruz. O sea, a partir de que Jesús murió en la cruz, la ley ceremonial, acuérdense amigos, la ley ceremonial fue abolida. Ya no era necesario matar a ningún corderito ni a ningún otro animalito. Ya toda la ley ritual relacionada con el sacrificio de Cristo no era necesario seguir haciéndola. No solo no era necesario seguir haciéndola, sino que tampoco debía hacerse. Porque si uno seguía haciéndola, continuaba matando otros animalitos, etc., significa que entonces uno no estaba aceptando el verdadero sacrificio que se hizo por uno, que es el sacrificio de Cristo Jesús para morir por causa de nuestros pecados.
¿Por qué yo digo esto? Porque lo interesante de todo esto, amigos míos, es que el cuarto mandamiento, que estamos estudiando ahora, no es parte de la ley ceremonial que quedó abolida en la cruz, sino que es parte de la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos, recuerden lo que está escrito en la Biblia. Y el mandamiento que habla sobre el día de reposo es el cuarto mandamiento. Hay algunas personas que dicen que no hay que guardar el cuarto mandamiento porque la ley fue clavada en la cruz. Bueno, amigos míos, si eso fuese cierto, primero que nada hemos visto que no es cierto en los programas anteriores, pero vamos a suponer por un segundo que eso fuese cierto. Si yo no debo guardar el día de reposo por causa de que la ley fue clavada en la cruz, la ley no fue clavada en la cruz, pero si hubiese sido clavada en la cruz, pregunto, si la ley fue clavada en la cruz, ¿solo el cuarto mandamiento quedó clavado en la cruz y los otros 9 no? No, evidentemente no es así. Si yo clavo la ley, clavo todos. Eso significa que clavo el 9º, clavo el 10º, clavo el 1º, clavo el 2º, clavo el 5º, y todos esos mandamientos son vigentes hoy en día. Si yo digo que no hay que guardar el sábado porque la ley de Dios fue clavada, significa entonces que yo ahora podría matar, yo podría adulterar, yo podría mentir, entonces yo ahora sí puedo tener dioses ajenos delante de mí, yo puedo adorar imágenes. ¿Se comprende lo que yo estoy diciendo? O sea, muchos lamentablemente utilizan como excusa algunos textos sacados de contexto de la Biblia para decir no hay que guardar más el día de reposo que se menciona en la Biblia en el cuarto mandamiento. Ahora, la pregunta importante a todo esto es, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a tratar de resumir esto, vamos a continuar hablando de esto en los próximos programas, pero ya que hablamos del día de reposo, ¿cuál es el día de reposo de acuerdo a la Biblia? Yo no voy a hablar de acuerdo a lo que los hombres hablan. En el próximo programa voy a explicar por qué los hombres han dicho que el día de reposo es otro, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Algunos piensan que el día de reposo es el domingo. Bueno, esos son la mayoría de los cristianos. Otros piensan que el día de reposo es el sábado. Es la minoría de los cristianos y los judíos también piensan lo mismo. Otros piensan que el día de reposo es el viernes. ¿Quiénes piensan que es el viernes? Los musulmanes. Bien, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a preguntarle a la Biblia. Primero, sabemos, de acuerdo a la Biblia, nos da una pista. El día de reposo, dice la Biblia, que es el séptimo día. La Biblia lo enseña en varias partes. Una de estos lugares donde dice que el día de reposo es el séptimo día es en Éxodo 20:10, donde dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El séptimo día es el día de reposo. Ahora, ¿cuál es el día séptimo de la semana? Porque si yo sé que el día de reposo es el séptimo, entonces ¿cuál es el día séptimo? Entonces, para poder hacer esto, bueno, sería algo tan sencillo como buscar un almanaque. Por lo general, en los almanaques occidentales aparecía, por lo menos hasta hace un tiempo, en la mayoría de esos almanaques, el correcto orden de los días. Pero lamentablemente, hace un tiempito ya, un tiempo considerable, se han cambiado el orden y el que aparece como séptimo día ya no es más el que es en la Biblia, el séptimo día, sino que fue cambiado. Entonces yo no puedo estar confiando en los almanaques. Tengo que entonces sí o sí seguir confiando en la Biblia. Yo nunca debo dejar de confiar en la Biblia. Entonces vamos a preguntarle a la Biblia cuál es el primer día de la semana y cuál es el séptimo día de la semana. Esto lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 23, versículo 54. Así se describe la situación que sucedió luego que murió Jesús y la mamá de Jesús y amigas de la madre de Jesús fueron hasta la tumba de Jesús para preparar el cuerpo de Jesús, porque se solían poner ungüentos a los cuerpos de las personas que morían, o sea, perfumes, en otras palabras. En Lucas 23, 54 dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Vamos a ver luego qué significa esto de día de la preparación. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Fíjate, ellos podían haber puesto perfume en el cuerpo de Jesús, pero dijeron no. El cuarto mandamiento nos dice que nosotros no tenemos que hacer esto ahora, lo podemos hacer luego. Entonces ellas dejaron ahí el cuerpo de Jesús en la tumba, descansando donde estaba, para volver luego. Entonces dice, en el versículo 1 del capítulo 24 de Lucas, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué día resucitó Jesús, Héctor? Un domingo. Un domingo, eso lo sabe todo el mundo. Todo cristiano en el mundo y no cristiano sabe que Jesús resucitó un domingo. Ahora, la Biblia dice
que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas y entonces el cuerpo de Jesús ya no estaba. Nosotros sabemos que lo que la Biblia enseña es que Jesús resucitó el domingo. Ahora, la Biblia dice, en vez de utilizar la palabra domingo, dice la Biblia que resucitó el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo, está claro. Si Jesús resucitó el domingo y la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo. ¿Y cuál sería el séptimo día? Hay que contar 7 más adelante. Si el domingo es el primero, ¿cuál sería el séptimo? Sábado. El sábado, es evidente, es lógico, se entiende. El séptimo día es el día sábado, eso es lo que enseña la Biblia. No estoy diciendo que yo estoy interpretando esto. La Biblia dice que el primer día de la semana resucitó Jesús. Pero la Biblia dice que el sábado reposó Jesús en la tumba. Jesús realmente, es interesante que murió un viernes y estuvo poquitas horas del viernes muerto, a partir de las 3 de la tarde, dice la Biblia, la hora nona, hasta que se puso el sol, ahí empezó el sábado. Luego todo el sábado estuvo reposando en la tumba, y parte del domingo estuvo reposando en la tumba porque de mañana temprano, el domingo, se levantaron las mujeres, fueron a la tumba y él ya no estaba. Evidentemente es probable que haya resucitado en la madrugada del domingo. O sea, ¿cuál es el día que las 24 horas estuvo reposando en la tumba? El sábado. Es muy obvio que es el sábado. Ahora, por ejemplo, acá tenemos cerquita un país llamado Brasil. ¿Cómo se dice el lunes en portugués? Segunda-feria. Ahí está. Nuestro portugués quizás no es muy bueno, pero segunda se dice día lunes. Y si segunda es lunes, ¿cuál sería primera? Domingo, es lógico. Ahora, ¿cómo se dice viernes en portugués? Sexta-feira. Sí. Ahora, si sexta es viernes, ¿cuál sería séptima? Sábado. Es sábado, es muy lógico. Ahora, por otro lado, en la Biblia, recuerden que la Biblia no fue escrita en español, sino que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, un pedacito en arameo. Y la palabra que en algunas Biblias se traduce como día de reposo, no es día de reposo. Realmente en la Biblia dice, en hebreo dice Shabbat, de ahí viene la palabra sábado, en griego dice sabatón, y de ahí también viene la palabra sábado. En cambio, la Biblia Reina Valera del 60, que es la que utilizo yo, lamentablemente en esa parte no está bien traducida. Quiero decir que sábado es un nombre propio, y los nombres propios en la Biblia no deberían ser traducidos. Si tú quieres ponerle el significado del nombre propio al lado, entre paréntesis, entre corchetes, está todo bien, o con un asterisco, pero los nombres propios no deberían ser traducidos. Y ahí lo tradujeron, y no hay problema con traducirlo, pero le quitó la relevancia que tiene ese texto. Reina Valera del 60 dice día de reposo, pero si ustedes, amigos, tienen Reina Valera del 60, verán que ahí en todos los versículos de la Biblia donde aparece día de reposo, ustedes van a ver un asterisco y van a ir abajo a leer el asterisco y ahí va a decir aquí equivale a sábado. En cambio, la mayoría de las Biblias está bien traducida con respecto a ese tema, por lo menos con respecto a esa palabrita sábado. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, una Biblia muy buena, con una muy buena traducción, dice en el versículo de Éxodo 20, versículo 8, dice, recuerda el día sábado para santificarlo. Nueva versión internacional, dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Biblia del pueblo de Dios, que es una edición católica de la Biblia. La Biblia es la misma, lo único que algunas iglesias deciden traducirlas ellas, y no hay problema siempre y cuando no traduzcan mal. Y tradujeron muy bien porque la misma Biblia de la edición católica dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Reina Valera del 77 y del 95 dice acuérdate del día sábado para santificarlo. King James Version, que es una versión en inglés, dice Remember the Sabbath Day, o sea, recuerda el día sábado. La versión que utilizan nuestros amigos brasileños por lo general, que es la versión de Almeida, por ejemplo, del 2009, dice Lembra-te do dia do sábado. Lembra-te do dia do qué? Do sábado, o sea, del sábado para santificarlo. Disculpen mi mal portugués, pero bueno, está claro que es el sábado, es el día de reposo, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Se nos están pasando los minutos, así que voy a tratar de resumir algunas cosas. Ahora, viene otra pregunta. ¿El sábado acaso, pueden preguntar algunas personas, no era para los judíos en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento hay que guardar el domingo? Bueno, si esto fuese así, vamos a ver lo que dice la Biblia. Primero quiero aclarar, el sábado no era solo para los judíos, eso es lo que enseña la Biblia. Hay personas que creen que el sábado fue dado para el ser humano recién en el monte de Sinaí, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Pero el cuarto mandamiento, que es el que habla del sábado, comienza diciendo, acuérdate del día
sábado para santificarlo. Es el único mandamiento que aparece con esa palabrita. Eso es muy importante. Si dice acuérdate, deja claro que ya existía, porque Dios no me va a decir, ¿te acuerdas, Alejandro, cuando sucedió tal cosa? Y nunca sucedió. No, evidentemente ya existía. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que los demás mandamientos no existían. Es obvio que todos existían, porque matar no había que matar, adulterar tampoco, no había que tener dioses ajenos, etc. Todos estos mandamientos son parte de la ley moral que ya vimos en otros programas que existen desde antes de Moisés. Pero esa palabrita acuérdate, al estar solo en ese mandamiento, nos hace ver que hay algo especial en ese mandamiento. ¿Será entonces que Dios sabía ya desde la eternidad y cuando se los dio a esos mandamientos al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿será que Dios sabía que el ser humano se olvidaría de ese mandamiento particular al cual es el único que se le pone la palabrita acuérdate y por eso le puso esa palabra? Hoy en día casi todo el mundo, especialmente los cristianos, amigos, se han olvidado de ese mandamiento o lo han cambiado y esa palabra acuérdate cobra una especial relevancia e importancia hoy en día. Por otro lado, ese mandamiento es el único que de la forma que está escrito nos recuerda, por eso dice acuérdate también, que Dios es nuestro creador y nosotros criaturas. Es el único mandamiento que nos recuerda que Dios creó todo en 6 días, incluyendo el ser humano, y en el 7º reposó. Ahora, si yo acepto a Dios como mi creador y evidentemente lo amo, respetaré su santo sábado. La Biblia dice, Jesús dice, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hemos visto que estos mandamientos son los mandamientos de la ley moral. Y evidentemente el respetar el sábado está dentro de esta ley moral, porque es el 4º mandamiento. El sábado es obvio que no era solo para los israelitas, sino para el mundo entero. Dios creó el sábado antes que hubiese pecado, amigos. Eso aparece en Génesis 2, versículos 2 y 3, que dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó Dios el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Parece que Dios quería que tengamos claro que era el día 7º, porque 3 veces aparece la palabra séptimo. Esto es importante. El 4º mandamiento dice acuérdate, y acuérdate, por decirlo de alguna forma, acuérdate de que yo, Dios, dice, creé el mundo en 6 días, reposé el 7º. Eso es lo que dice la Biblia. Dios había guardado el sábado antes de que hubiese pecado. Y lo guardó para que el ser humano lo guardase luego, también como una enseñanza, como un padre que da su ejemplo a sus hijos. Dios no lo guardó porque estaba cansado, como algunos piensan. Yo sí necesito descansar, pero Dios no necesita. Ahora, Jesús, por ejemplo, cuando se bautizó, no necesitaba bautizarse, pero Él se bautizó para darnos un ejemplo, y esto es lo que enseña la Biblia. El sábado incluso fue dado para otros pueblos. La Biblia dice que no solo fue dado para los judíos, para los israelitas. El sábado fue dado para otros pueblos. Pero siendo que se nos está acabando el tiempo, vamos a hacer una cosa, amigos. Vamos a continuar el día lunes. Pero les pido por favor no se pierdan ese programa, porque en ese programa del día lunes yo les voy a mostrar lo que enseña la Biblia acerca de que el sábado, con versículos de la Biblia, lógicamente, que el sábado no era solamente y no es solamente para el pueblo judío. Dios lo creó para todo el mundo. Lo hemos visto con Adán y Eva, pero también es interesante que lo vamos a ver luego con respecto a las otras naciones que Dios dice que sería también el día sábado. Veremos también que Jesús guardó el sábado, y eso está en el Nuevo Testamento. Para los hermanos que creen que capaz solo en el Antiguo Testamento está, no, esto está en el Nuevo también. La Virgen María guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado, los cristianos guardaron el sábado, y la Biblia dice que en el cielo se guardará el sábado. Quizás esto es sorprendente para muchas personas, pero vamos a aclararlo y vamos a explicarlo en detalle el próximo programa del día lunes, aquí en la misma radio, a partir de las 15 horas. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Yo sé que hoy no pudiste preguntar, no pudiste decir nada. Tú te diste cuenta que hay mucho contenido aquí, pero vamos a dejar entonces un tema teológicamente muy importante. Muy importante. Y hay que dejarlo bien claro. Bien claro para que no haya confusión. Entonces, vamos a continuar con este tema el próximo lunes. Que Dios los bendiga, amigos míos, y nos estamos viendo entonces en otro programa de Presentando la Verdad.